Ahora la palabra en Hechos, capítulo 28. Bueno, sean bienvenidos quienes nos visitan. Al final oraremos por sanidad. Hay que ir creyendo de acuerdo al mensaje, a la Escritura, aun cuando es un mensaje representativo en cuanto a llevado a una dimensión espiritual, el poder tratar de entenderlo. Y bueno, queremos que va a haber mucha bendición. Amén. Hechos capítulo 28. ¿Nos ponemos en pie? ¿Ya lo tenemos? Dice así, iniciando el verso 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales habla de los que vivían ahí, nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mal, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal se le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. ¿Cuántos declaramos que el Señor bendice su palabra? Amén. Tomen su asiento, por favor. Es un mensaje en el cual tenemos que hablar acerca de un paralelismo. Los apóstoles, y hablando sobre todo del libro de los Hechos, siempre llevaban en su caminar, en su ministerio, el aspecto de la vida espiritual, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Algo que todos debemos tener en el paralelismo humano, carne, cuerpo, el tratar de vivir siempre en ese aspecto, en esa vida, en el espíritu, que es lo que demanda la Escritura. Pero ellos están abriendo brecha, están abriendo campo, están hablando acerca de la salvación, instituyendo congregaciones, llevando la palabra, la enseñanza. Es la apertura por los diversos lugares, y de ahí que era necesario la demostración del poder del Espíritu Santo. Era una situación no fácil, por toda la creencia que ya existía. Había griegos, romanos, de todo tipo de razas por ahí, y con sus diferentes creencias. Se tenía que meter un mensaje claro, directo, de un único Dios. En el ambiente judío todavía estaban creyendo mucho en la reencarnación, en muchas cosas, en muchos aspectos que no era nada fácil que entendieran el mensaje. Desde muchos siglos atrás ya se hablaba de los hijos de los dioses. Y cuando llega nuestro Señor Jesucristo o Yahshua y habla acerca o demostrando el Hijo de Dios, es un impacto para ellos. De ahí que lo rechazaban mucho. Otro hijo de Dios, otro hijo de dioses. Él empieza a mover el mensaje, no solo en sinagogas, cailás, grupos pequeños. Era muy delicado eso, era muy estricto el predicar la palabra fuera de estos lugares. Él anda en la calle, en las playas, mercados con la gente de todo tipo y así, ¿no? Y eso hacía muy difícil el mensaje. Cuando el libro de los Hechos empieza a narrar ya la extensión
del mensaje de la palabra en los diferentes lugares con estas diferentes creencias, enfrentaron muchas situaciones difíciles. Repito, ellos veían la dimensión espiritual, por llamarle una palabra, la vivían. Tenían que estar siendo guiados por los milagros. Se encontraron un brujo por ahí que decía que tenía el poder de Dios y finalmente se convierte. Luego se ve que estaba en apertura de cárcel, dice, todavía estás en cárcel, encerrado, una apertura, encerrado, porque no había tenido una conversión adecuada, correcta. Entonces enfrenta a muchos endemoniados, enfrenta a muchas situaciones adversas. Es normal que cuando se va a abrir brecha, se va a abrir una obra, hay mucha oposición demoníaca. Es la primerita que aparece, los espíritus malos, los demonios que llevan la contra. Sea en el lugar que quiera meter el mensaje, la salvación, sea que hable en un trabajo con los vecinos, sea en la calle, más cuando el lugar es virgen, más cuando lleva mucho tiempo ya esa presencia de espíritus dominando el ambiente, el lugar, la familia. Y aquí no es la excepción. Vamos a aplicarlo de esta manera, de entenderlo. Cuando es aquí en la lectura que realizamos de Pablo, en el capítulo 28 de Hechos, y cómo él, al llegar a este lugar, le encienden un fuego. Dice que había llovido, que había frío. Dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Es interesante que dice que ya había un fuego. Los naturales nos trataron, naturales los oriundos de ahí, dice, encendieron un fuego. Había lluvia, dice, y hacía frío. Una cosa es el fuego normal, que los que vivían ahí, los que nacieron ahí, llamados aquí naturales, encienden. Y otra cosa es el fuego que Pablo enciende. Esto provoca que salga una víbora huyendo del calor. No aparece la víbora huyendo del calor del primer fuego, pero sí aparece la víbora huyendo del calor del segundo fuego, aplicando de lo natural a lo espiritual. La serpiente representa al mal, representa a los demonios opositores. Apocalipsis 12:9 dice que fueron arrojados el dragón, la serpiente antigua, llamado diablo Satán, a la tierra. Este es cuando él es desterrado del Edén, que era lucero, queda en Lucifer, diablo, Satán, adversario, esos diferentes nombres. El Señor Yahshua dice, yo lo vi caer como de un rayo, haciendo mención a esa caída que le siguieron algunos ángeles, ahora caídos, llamados también demonios. Entonces, en esta representación de la serpiente, estamos entendiendo un ataque espiritual aquí a Pablo. Apocalipsis 22 dice que prendió al dragón, a la serpiente antigua, y vuelven a mencionarlo como una serpiente. Y hay muchos textos donde menciona al malo como la serpiente. Por eso leía yo estos textos, ¿no? Aplicándolo, dice que la serpiente muerde a Pablo. Y no solamente lo muerde, sino dice, se le prendió en la mano. Y cuando vieron la víbora colgada de la mano, se decían unos a otros, se sorprendían. Una cosa es que normalmente la serpiente muerde y se hace a un lado. Pero aquí se le prendió. Aquí se le quedó colgada de la mano. En otro sentido con él. Sale del fuego
que enciende el segundo fuego. Pablo, tratando o aplicándolo a nuestra vida, en Mateo 23:33, cuando está predicando Juan el Bautista, les llama a las personas generación de víboras, porque veía mucha hipocresía, veía mucha falsedad y veía mucha maldad. Hipocresía porque dentro de los que creían iban con esa apariencia de... Y Juan el Bautista, que era un profeta como son algunos, en esa autoridad y de juicio, suelta esa palabra fuerte, generación de víboras. Había muchos que solo estaban queriendo comprobar quién era él o el Señor Yeshua, y que solo iban en un aspecto de cuestionamiento, confrontación. Pero cuando dice generación de víboras, está hablando de la maldad que tenían las personas. En otro sentido, personas que habían sido mordidos por la serpiente, por demonios, o que traían a la serpiente colgando. ¿Ya me estoy explicando? En este sentido, demonios. La serpiente como tal representativa del más malo, pero en el sentido de serpientes, de espíritus malos, de demonios, según la vida, la situación de la persona, según en lo que anda, en lo que vive, según en un momento dado lo que ha practicado, según su vida de maldad, está generando una generación, está aceptando la mordida, está aceptando la compañía, la presencia de la serpiente que está ahí colgada, sea de la mente, sea del corazón, del alma, sentimientos, emociones, sea en cualquier área de la vida. Hay quien ha sido mordido por la serpiente en adicciones, porque ha practicado antes ocultismo, ha robado y cualquier tipo de pecado de la carne, el que sea, pero se queda como una práctica, lo que hace que se invoque la presencia del mal y se quede ahí, no como una mordida, una falla, falta, no, sino como una presencia que lo tiene controlado de acuerdo a dónde se le colgó. El hecho es que, como está hablando, cuando una persona es mordida por una serpiente, le transfiere por medio de su ADN, baba, le transfiere el ADN del animal. El ADN es la característica, lo que hace que la persona nazca con herencias, el luna de papá en la mejilla, se ríe como mamá, camina como el abuelo y X, ¿no? Esa es una herencia normal humana, pero en el área alma, espíritu del hombre y mujer, también existe esa transferencia. Son espíritus de transferencia, que es en lo mucho que existe hoy en día. Y no todos son demonios, obvio, pero se da cuenta uno o la persona cuando esa vivencia, esa forma, y que no puede cambiar, que son 4 o 5 años, y es lo mismo y lo mismo. Entonces trae algo ahí. No puede ser posible que no haya una mejoría, un cambio en medio de una vida de creyente y de entrega al Eterno. Entonces, la baba de la serpiente, como nuestra saliva y la mayoría de los animales, tiene ADN. Ahora, tiene un veneno. El veneno ya micro gotitas, por llamarla así, de sangre de la serpiente, mínimo, son pocas. En la sangre también hay ADN y esencia del alma del animal. En ese sentido, la persona que recibe una mordida adquiere y se le transfiere de la naturaleza del animal, veneno, esas gotitas que vienen con el veneno y la baba o llamarle saliva. Así el herido, el mordido, adquiere de la personalidad y de las características del demonio, de la serpiente, cuando el demonio le muerde.
espiritualmente hablando. Ya traer la colgada, obvio, que viene siendo una influencia, presencia, que ahí de acuerdo a donde le mordió y lo que provocó, va a estar viviendo. En sus primeras experiencias hace 39 años, no era demonios de envidia, orgullo, soberbia, no. Eran experiencias fuertes de prácticas de ocultismo. Y yo decía, no existe esto de demonios de envidia, de presunción, de orgullo, no, porque yo no lo había vivido. Y cuando lo empiezo a vivir, tuve que pedir perdón a Dios, porque en los libros yo decía, estos autores están mal. Pero era mi experiencia, yo no la había vivido, la de ellos. Y ya cuando empecé a vivirlo, obvio, y el trabajo de estar bien cimentado en tierra y entender que no hay que ver demonios en todo, ni todos son demonios. Pero, y con los años, nos vamos dando cuenta que hay mucho de este tipo de espíritu malo. Entre más se practique el pecado, el que practique el pecado es del diablo. Es más la presencia de los espíritus malos. De ahí entonces que en esta introducción de explicación de Deuteronomio 32-33 dice, veneno de serpiente es su vino, que la palabra vino en la traducción es sangre. Veneno de serpiente es su sangre y ponzoña cruel de áspides, o sea, y ponzoña cruel de víbora. Es el miembro de los más pequeños que nadie puede domar, y está hablando de una sabiduría maligna, y está hablando de celos en tres áreas. Dice animal, terrenal y diabólica. Ahí está otra vez la relación influencia. Terrenal, animal y diabólica. Ya cuando en un contexto diabólica es lo que pasó antes todo lo animal y antes todo lo terrenal. En este aspecto hay varios textos que nos llevan a esta relación. Entonces el mensaje va: ¿cuántos han sido mordidos por la serpiente? ¿Cuántos pueden traer una serpiente colgando por ahí? Nadie lo sabe más que usted o Dios, por el hecho de que no puede dejar esto ya en tanto tiempo, por el hecho de que va en aumento, por el hecho de que ya no tienen control de eso, por el hecho de que ya está desesperado, desesperada, por el hecho de que no logra salir adelante. Entonces, cuando vemos la personalidad y características de la serpiente, que se puede transferir a muchas personas, según Isaías capítulo 14, en el 9 habla de personalidad, nombres y características de la serpiente. Si tu lugar será el Seol, Seol, lugar de los muertos. Del griego Hades, el dios de la muerte, en griego. Por eso la Escritura dice que el Hades, el Seol, no prevalecerán contra su pueblo, contra el que tiene el antídoto, contra la serpiente. De otra manera, el diablo está contento de que el cristiano, el creyente, esté sentado. A eso no nos va a atacar. ¿Para qué? De que no hagan nada en la obra. ¿Para qué? No les estorba, no les afecta. No hacen nada por ayudar al prójimo al otro. No hay problema. No son aliados de él, obvio. Pero de alguna forma hay un control por sí mismo. Ya ni siquiera está él ahí. Es la persona. Pero cuando es atacado, obvio que no tiene la fortaleza. No va a tener la fe. No va a tener la capacidad de decir no en este sentido. El hecho es que también tiene nombre de muerte. En Isaías 14, hombre, se le llama tu soberbia, soberbio. 13, idolatría. Cuando él dice, seré como el Dios Altísimo, me sentaré en su trono, ahí nace la idolatría. Quiso ser como Dios. Seré como Dios, dijo él. 14, 19, se le llama sepulcro. Vástago abominable, también se le llama sepultura. 14:20, malignos de mal. 14:21, maldad, y también se le dice matadero.
En Ezequiel 28:5, donde hace referencia también de este ser que era lucero y cae a Lucifer, de belleza, de hermosura, espanto, se llama corazón enaltecido, multitud de pecados, o sea, de contrataciones, se le llama lleno de iniquidad, corrupto, se le llama eres ceniza. Cuando la Escritura dice que si te maldice, bendice, y se irá sobre la persona ceniza, polvo, ceniza representa muerte, maldad, tristeza. También es rebeldía, también traición, también desobediencia. Todo esto, todas estas características, personalidad, es algo de lo que se puede transferir a la vida de la persona, de acuerdo a la personalidad, de acuerdo a las características. Cuando se ministra la liberación, lo primero que empieza a hacer la persona es escupir. Es raro el que no escupe. Y vaya que escupe luego hasta 3 semanas diario. Cuando decimos que en el ADN hay saliva, está saliendo el ADN del mal. Aliento, un beso es aliento. Por ahí también en la relación equivocada con quien no tiene el Espíritu Santo o quien practica ocultismo y andan en relaciones así. Por el puro beso, aliento, puede llegar ahí la presencia de la víbora. Por el beso, saliva. Entonces, es muy delicado las relaciones con alguien que, en ese sentido, es de lo primero que la persona empieza a expulsar, porque está en su ADN. Y ese ADN empieza a ser expulsado por medio de la expectoración o el echar saliva. Amén. Por eso decía yo que el mensaje que tenía una mente abierta, pero realmente cuando alguien tiene una presencia maligna, tiene mucho de esto. Corazón enaltecido, cantidad de pecados, lleno de iniquidad. No porque que dice lleno, personas corruptas, una vida de ceniza, soledad, todo. Dice, te maldicen, bendice, y llegará a la persona ascuas de fuego. Ascuas de fuego son cenizas. Entonces, cuando viene la maldición y el mal en contra de usted, y lo maldicen, viene oscuridad en contra de su vida, pero como usted bendice, manda luz y contrarresta esa oscuridad. Esas ascuas de fuego que son luego hasta muerte, enfermedad, dejan de ser maldición para usted y regresa. Pero si se contesta maldición con maldición, el creyente pierde, porque no son las armas. Maldición es oscuridad, tinieblas, y bendición es luz. Y la luz prevalece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen en la luz. Amén. Hemos de entender también entonces que las maldiciones vienen de la serpiente. Hay muchas personas maldecidas desde antes de ser engendradas. Porque la madre no quiere hijos, o el hijo no quiere hijos. O quería hijo, o quería hija. Y nació cuando mis planes económicos, la casa, ya desde ahí se está rechazando al alma que va a llegar. Encuentra un vientre con rechazo. No es el vientre vacío, ese vientre te rechaza, porque está declarando no quiere hijos. ¿Para qué? Si tuvo aborto y no pidió perdón, igual no hay un perdón. Hablo aborto a propósito, ¿no? Sexo con sangre igual, impureza que no debe de ser. Entonces, de alguna manera, el vientre no está listo, no está puro, no está adecuado. Hay mordida de serpiente. En todo esto y otros casos más, hace poco predicamos de esto, de culpas de sangre. Es normal que la persona nace en una incubadora de impureza, en un incubador en donde se ha rechazado la creación del Eterno.
mínimo se ha declarado. Entonces, desde ahí ya hay una automaldición o la maldición del padre. ¿Para qué te embarazaste? ¿Y en qué momento? Y no hay dinero, y ya son 5 hijos. Y ves cómo se las... Eso es el padre. Ya no es la madre. El padre tiene la autoridad dada por Dios de engendrar hijos. Entonces, se los va a engendrar en desacuerdo, en enojos. Lo peor que va a hacer es gritarle a los hijos, a la mujer, a la esposa. Porque es ir contra el alma que Dios le ha dado. Y en ese sentido la maldición empieza a generarse. La serpiente muerde. Esterilidad, infertilidad. Son serpientes. Por automaldición, como lo estamos hablando. Abortos decíamos que nunca pidieron perdón. Y desde que hay una concepción, yo hago a un lado la ciencia. Que hasta los 2-3 meses que ya está formada. No. La Biblia dice desde que el espermatozoide entra al ovario, ya hay vida. Amén. Y eso de que a los meses, no es cierto. La masturbación es igual. Se tira. El espermatozoide son seres vivientes para engendrar vida que envía el Borolián. Borolián significa creador del universo, de la vida. Y se está rechazando. Por eso la masturbación dice: no forniques con tu propio cuerpo. No van a fornicar. Y están tirando esa vida. En el comentario bíblico dice que cuando la persona muere, si no pide perdón, todos estos les van a cuestionar y echar en cara que pudieron haber generado vida, y Él los tiró al excusado, hablando de la masturbación. Entonces ya el que engendra también está bajo una maldición de la mordedura de la serpiente en esta área aspecto espiritual, y muchas de las esterilidades del hombre o de la mujer. Y ahí le va, fuertísimo lo que voy a decir, que no es en todos los casos ni es general. Muchas veces por eso los niños nacen mal. Ahí es donde nacen del pecado. Porque los hijos son fruto del amor, si es que hayan amor. El problema del adulterio, y engendran en adulterio, también va por ahí. Están engendrando no pureza. Están engendrando mentira, engaño. Todo está en la serpiente que se mueve. Pero está en la mente colgada, está en la mente la mordida. La gente no entiende la dimensión, el aspecto espiritual. Que quede claro, no es en general ni en todos los casos que si un niño nace mal, ahí es donde nacen del pecado. Porque los hijos son fruto del amor, si es que hayan amor. El problema del adulterio, y engendran en adulterio, también va por ahí. Están engendrando no pureza. Están engendrando mentira, engaño. Todo está en la serpiente que se mueve. Pero está en la mente colgada, está en la mente la mordida. La gente no entiende la dimensión, el aspecto espiritual. Que quede claro, no es en general ni en todos los casos que si un niño nace mal, pues el genético de herencia, no. Pero cuando hay este tipo de cosas, adulterio, que va mentira, que va con hipocresía, que va con muchas cosas, está engendrando eso. La serpiente, ahí están, son las características de la serpiente, ¿no? Voy a decir otra cosa. Antes de Eva hubo una mujer, Lili, que fue la primera mujer que tuvo Adán. Lili es creada como Adán. Y entonces Eva sale de Adán. Porque Lili fue un ser que no se sujetó a Adán. No se sometió a Adán. Los dos fueron creados casi iguales. Adán no nació de mujer, fue creado de la tierra. En esta Biblia aparece como un bosquejo, ¿no? Y está bien, empieza a narrar a partir del suceso de Eva. Bueno, en el original hebreo viene que primero fue una llamada Lili,
que es un espíritu que sigue, como Jezabel, como Dalila, y por ahí tratando de derrumbar a todos, ¿no? El hecho es que habla de que esta Lili dijo: soy creada con una luz muy parecida o igual a la de Adán, y él se tiene que sujetar a mí. En esa naturaleza el Creador había determinado, como con Eva, que la autoridad, y hablo de autoridad espiritual y con amor, no el machismo, obvio, era del hombre desde Lili. Y obvio que el matriarcado, que es otro pecado, en la mujer cuando se impone, el matriarcado nace con Lili. Entonces, aquí voy a decir, y así soy, hay que enseñarlo como es, ¿no? En la posición sexual, cuando la mujer está arriba, que quede claro, cada quien es responsable en las posiciones, igual que esta no es muy mala o muy buena. Pero cuando existe un matriarcado y una jerarquía en esta posición, dése cuenta que casi siempre la mujer es la que tiene el matriarcado. Porque siempre quiere dominar en lo mental, en lo espiritual, en lo emocional, en la imposición, en la manipulación, en el control, en la hipocresía, en los celos. En mucho se mueve el matriarcado, no solo en querer dominar o controlar. La posición en sí puede ser buena, pero de ahí nacen muchos problemas de homosexualismo y de lesbianismo. Porque en lo espiritual, la mujer está dominando, está controlando y está rompiendo las leyes del Eterno de autoridad. ¿Sí está claro? Comprobado, cuando hemos ministrado personas con problemas de lesbianismo, homosexualismo, y la serpiente quiso dominar, y ejerce un matriarcado con ella. Dejó a Adán y se va a enfrentar a la serpiente. No pudo. Y luego el comentario dice que como ella entra en celo y dijo: me va a hacer a un lado el Creador, envuelvo a Adán para que no me lo quite. Así dice. Se lo dejo a su criterio. Yo lo comento por lo que hemos ministrado. Y entonces la mujer tiene que dejar su matriarcadito, o el hombre su machismo. La serpiente muerde de muchas maneras. Entonces, créalo o no lo crea, no voy a llegar, ya ves, negritas, quieres mandar. No. Usted tiene que orar mucho. Primero, corregir los propios errores, poner en oración como mencionarlo, o saquen así. Amén. Oh, y vamos a echar bronca cuando no tenemos nosotros todavía en esa restauración, perdón, estamos peor, ¿no? Otra la cortesía de la mujer. Y que quede claro si existe ¿cómo se llama? Herencia, hormonas más femeninas que masculinas, hay quien hace así, hay tratamientos, o sea, hay de todo un poco. Pero cuando es en esta área, es necesario entender que si alguien destruye la vida, es la serpiente. Entonces, todas esas características, en Génesis 3:14, y vienen las maldiciones. El Señor le dice a la serpiente: ¿qué es lo que has hecho? Eres maldita más que todos los animales, tanto los domésticos, entendemos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, te vas a arrastrar por el polvo durante toda tu vida. Antropológicamente se habla de que tenía 2 patitas y caminaba erguida. Para quitar esa soberbia de erguida, entonces le quita las patas y dice, es lo que dice el comentario, vas a andar sobre el polvo. Esto significa arrastrarte. Polvo significa calamidad, impureza, lo más bajo, lo más vil, características que los demonios ponen en personas. Aquí la palabra del hebreo es arar, que significa miseria, andar en el polvo de la miseria, sin autoridad de ningún tipo.
Entonces, esta es una de las maldiciones de la serpiente que influye y transfiere a muchas personas que han sido mordidas o que le traen colgando ahí, como el apóstol Pablo la tenía colgando. No con los mismos resultados, desde luego, ¿no? El castigo, entonces, a la serpiente al echarla para abajo es que pierde la gloria, la belleza que tenía cuando no era la serpiente. Estaba en lo alto, ahora se arrastra, está en todo lo bajo. Hemos de entender que arriba tiene el gozo, la alegría, la armonía, ahora tiene la lujuria terrenal, los deseos del mundo, la impureza de los hombres, y en una condición y circunstancias de degradación perpetua y para todos los días de la serpiente. Hay quien está viviendo en el polvo, arrastrándose en una vida de pureza, de soledad, inclusive de humillación, de depresión. Hay quien no quiere salir, hay quien ha tocado fondo, como se dice coloquialmente, no una, sino muchas veces y de varias maneras, y no quiere salir. Ya es el tiempo de nosotros empezar a ver ese andar en ese polvo, en los diferentes significados, y salir de arrastrarse cuando el Señor nos tiene preparado un lugar en lo alto con Él, como las águilas, dice la Escritura, y dejar esa mordida, dejar esa influencia, dejar esa presencia. Luego habla aquí en este contexto de que hay 9 maldiciones, no 2 o 3. Ya en el contexto de la traducción, 1 se le dice a la serpiente: eres expulsada del lugar del Edén. Según Isaías y Ezequiel, estaban en el huerto del Edén, ahí lo dice claramente, y fue creada con música, con una belleza, con una sabiduría, con un esplendor, hablando del ser. Entonces es desterrado, es expulsado. Ya el reino de los cielos o el reino del eterno de Dios, el Edén, ya no era lugar para este ser. Te dio toda la hermosura, toda la belleza y quedó en espanto. Esta es una de las primeras maldiciones. Si no deja la serpiente y que siga colgada, o si no cura su herida, no va a tener el lugar de bendición del reino, pero sí el lugar de maldición del polvo. Llámele infierno, llámele cárcel, como quiera. A raíz de esta consecuencia, de esta maldición, decíamos que la serpiente queda con la lengua dividida y perdió su hablar. Había comunicación con Adán y Eva. Ya ven que hasta el mismo Adán le puso nombre a los animales. Entonces por eso solo chifla. Algo así, ¿no? Ya no soy serpiente, sería una lambecita. Pero en ese sentido ya no tuvo comunicación como los demás animales los tenían en esa relación que existía en el Edén. Se le divide la lengua, viene todo eso que hablamos de mentira, chisme, todo, y es una naturaleza. Hay un principado de lengua maligna en las iglesias. Así me atrevo a decirlo, tristemente. Tristemente lo hay. Y no para. Y no para. Y sin eso uno es otro. Y la iglesia solo es para bendecir. Estamos solo para. Si alguien esté mal, ore por él. Hay que tener misericordia. Porque equivocamos. Equivocamos. No sea que el Señor nos deje juntos. Entonces, parte de la maldición es que le quita el habla. Estoy hablando siempre de las maldiciones y dice: llevarás el veneno de la muerte en tu boca. Sí, maldiciones de muerte, no, ojalá se muera. ¿Para qué nació? Hay maldiciones de muerte que nosotros no mencionamos la palabra muerte, pero es el mismo sentir, el odio. ¿Para qué te conocí? ¿Cuándo me envolví contigo? ¿Cómo te agarré de socio? Ay, maldito vacío, desgraciado. Perdónenme, o sea, es que son palabras que se sueltan con odio y por muerte. La palabra odio en satanismo es un demonio que lleva muerto. Lo invocan así como nombre de odio.
Y el odio no es solo en cuanto a decir, muérete, literal, no, es la fuerza. El proverbio lo dice que en la boca tenemos el poder de la palabra, para Dios, para la muerte, crear o no crear, y muchas cosas, ¿no? Por esas fuerzas palabras seremos juzgados, dice Mateo. Hay que ver cómo hablamos, porque atamos, condenamos y luego nos quejamos. Dice, ataste a tu hijo. Ahora lo quieres desatar. Decíamos el último mensaje: donde hay un creyente no puede vivir un demonio y un ungido. Y lo curioso es que siempre gana el demonio. Manipula, controla, mueve, roba. Dice: viene a matar, robar y destruir. La serpiente. Claro, si el joven tiene adicciones, tiene problemas de años, pues está trabajo parado. Pero le dan todo para que lo haga. Pero cuando empiezan, hay que decirles: aquí manda Dios. Y te sujetas a la palabra, ¿no? Porque es el momento. Pero si no, entonces el mal que tiene al familiar, usted lo ha vivido: economía, salud, no hay armonía, hasta se van de la casa y todo, ¿no? Algo que estamos repitiendo en el último mensaje, que va de la mano con esto. Entonces, si yo tengo una serpiente, le tengo que cortar la cabeza. Si hay una serpiente en mi hijo, en mi familia, XX, es cosa así que el mal domine. ¿Dónde está la familia? Y está Dios. Y repito, controlan, dominan, imponen, mandan y hacen lo que quieren. No va así. Autoridad, amor, poder, discernimiento. Amén. Dice el otro bendición: no caminarás más erguida, pues se te cortarán los pies. El orgullo. Entendamos que la soberbia, antes de la calle está la soberbia, y es lo que le sucedió a Lucero. Mucha soberbia, te llenaste de soberbia y te fuiste para abajo. 3, serás detestada más que todos los otros animales. No tiene esta particularidad de dar alimento por medio de, llámele, leche o líquido. Es que no me atrevo a decir pecho o senos en los animales, ¿no? O ubres, o como se les llame. No tendrás la manera de darle a los tuyos serpientes o las que nazcan de alguna manera un alimento que viene directo del cuerpo. Hablando de las hembras serpientes, obvio. Entonces, dice: serás más maldita que todas las demás fieras. Dice: el periodo de tu gestación será más prolongado que el del ganado y las fieras, en este sentido, ¿no? Se cambiarás de piel cada 7 años con muchos dolores. Eso está comprobado por la ciencia. Cuando la serpiente cambia de piel, que son unos dolores fuertísimos, cada 7 años, ¿no? Como cuando la mujer da luz y no iba a tener dolor, y parte de la maldición de la mujer: ahora vas a dar a luz con dolores, ¿no? La maldición 6, tendrás que deslizarte sobre tu vientre, ya se vio arrastrándose. Este es haber traído muerte a la humanidad. Entonces, la serpiente no solo se arrastra sobre el polvo, todo lo que come le sabe a polvo. De la exaltación va para abajo. Por eso dice la Escritura: el que se exalta es humillado, y el que se humilla es ¿qué? Exaltado. Entonces, la postura de arrastrarse es la postura de vivir en una humillación. En una humillación de rechazo, de repudio, de siempre me va mal, todos me rechazan, no me aceptan. Esto viene desde ahí, una vida en ese sentido, no por pecado, como decíamos anteriormente, sino ahora, en este aspecto. Por eso decíamos a los padres: vean a los hijos a los ojos y pídanles perdón en las rayas como padres, y ámenos para romper en muchos aspectos maldiciones de la serpiente que mordió a los padres, lo pasan a los hijos.
Pero la Escritura habla de una cuarta generación arriba, hablando de idolatría. Si no, un ambiente habla de idolatría, pero ídolos son demonios. Atrás de cada ídolo, como en la santería. Entonces, es necesario que los padres rompan maldición genéticas, espirituales, de herencia espiritual, de prácticas espirituales. Porque el demonio tiene autoridad hasta tocar 4 generaciones: abuelo, padre, hijo y nieto. Yahshua la rompe. Amén. Amén. Pero los padres tienen que hacerlo en lo que a los padres corresponde. Yo cumplí con mis hijos, les di escuela, les enseñé a trabajar, muchas cosas, pero el desamor es un vacío que la serpiente ha cedido. Vidas secas, frías, sin deseos de vivir. ¿Para qué tener hijos? Pues hermanitos los lamen, los bañan, les dan su alimento, los cuidan, los enseñan a casar, les enseñan a vivir, los sueltan cuando los tienen que soltar. Pero en muchos se ve como el ave con sus huevos los empolla, les da calor, les da las longuecitas, los que vuelan, les llevan el alimento. Todo eso es amor, y eso nosotros no lo hacemos. Hay muchos problemas de familiares, de hogares, ¿verdad? En el desamor, y es un hueco, es un nido, donde la serpiente empieza a meter a quien no debe entrar y a mover, porque falta esa cobertura de amor. Entonces diga la serpiente: ¿cómo con esa mujer? ¿Cómo con ese hombre? ¿Cómo con esto? ¿Cómo con lo otro? En mucho la falta de confianza, comunicación, relación. Por eso hablar de los animalitos. No sé, hay muchos insectos. Que usted cree en los extraterrestres, ¿sabe qué dicen? Cantidad de versiones de estos seres que existen, que de toda la creación que ellos conocen de la Tierra, la peor es la humana, que por eso no se presenta. Vamos a decir que es mentira, pero la declaración es verdad, porque la agresividad del humano es destrucción. Si usted ve una cucaracha, una araña, la aplasta, pero lo mismo hace con una hormiguita, lo mismo hace con cualquier otro insectito, y lo aplasta. ¿Cuántos calan las hojas, arrancan flores? ¿Sí me estás fijando? O sea, hay mucha destrucción en el humano, en todo, en la naturaleza, al hablar, al pensar mal, en muchas cosas. Las vibraciones, el ambiente se va cargando de todo lo que se habla, de todo lo que se dice, lo que ve la televisión de crímenes, de ocultismo, queda en el ambiente de la casa. Ahí es lo que está dominando. Y todavía pleitos, todavía gritería, todavía todo. Pues es normal, la serpiente está dominando, la serpiente está controlando. El problema es que viene a matar, a robar y destruir. Lo sabemos, ya van a dar vida y vida en abundancia. Amén. Y en este sentido, entonces, cambia de piel cada 7 años con dolor. Yo no sé los dolores que alguien pueda tener. Lo que sé es que Yahshua dice que Él llevó su muerte y resurrección para quitar los dolores. Amén. Y todas esas características van pasando, se van transfiriendo ahí. La gente quiere morirse, quiere quitarse la vida, sus hijos, todos. Entonces, el alimento de la serpiente es polvo, todo le sabe a polvo. Su vida es arrastrarse en el polvo. Le fue quitada su voz, le fue quitado el olfato. Aquí dice que solo usan la nariz para respirar, sus olfatean por medio de la lengua, que está humedecida y que puede de esa manera sentir ciertos olores. Es el órgano sensorial. Por esto la narizota que luego tienen es por la lengua, como ellos logran captar olores en este aspecto. Y son cosas que nosotros no entendemos. El olfato de la serpiente es por medio de la lengua. ¿Qué le dice eso?
El que es mordido, el que trae colgando en la lengua, ya sabe, ¿no? Pero ya no hablo de críticas, no, hablo de groserías. Todas las groserías son nombres de demonios, como lo hemos dicho, pues la gente reacciona así, ¿no? Maldiciones, como contamos, tal vez sin darse cuenta, ataduras, todo eso, ¿no? Entonces, la lengua y la boca juega un papel importantísimo dentro de la vida de la persona, que mucho lo usa el demonio. Y finalmente le dice: vas a morir de tu belleza y tú te vas al oscuro. Pero hay otra maldición para la serpiente. Habrá enemistad entre tú y la generación de la mujer, porque tu cabeza va a ser aplastada. Tratamos de ver algo hermoso, cómo el Eterno cambia la naturaleza, que puede tener un mordido por la serpiente o la trae colgando, a una naturaleza de redención, a una naturaleza donde se acaba la maldición, la condenación a vivir en el fuego, en la oscuridad, en el fuego que encendió el hombre. Entonces, la promesa del Eterno, ahí en Ezequiel 36, 25, el 27 dice: pondré sobre ti agua limpia, quedarán limpios de todas sus impurezas, los limpiaré de todos sus ídolos, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu, ¿se entiende? El espíritu de Yahshua, y haré que cumplan mis mandamientos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y entonces serán limpios. ¿Cuántos den la aplauso al Eterno? Aleluya. Y ahí le van. Se va la descendencia. Hay descendientes del diablo, hay descendientes del Eterno. Hijos del diablo, hijos de Dios. Y ese es el Señor que dice en Juan 8:44. Entre los que se encuentran, hablando de los demonios, hablando de los que tienen la mordida, de los más que se pueden ubicar, son los incrédulos, ateos, son los que viven de la carne en todo el sentido, decíamos, sexo. Hay pecados de la carne, del espíritu, asociados y hasta con demonios. Y los malvados, que andan matando, destrozando y todo eso, ¿no? En estas características y sus ramas, dice que están en apostasía espiritual. Están con Dios y no son de Dios, y no hacen lo de Dios, y llevan doble tipo de vida. Y siguen su vida con los valores del mundo, del ocultismo, del pecado y de todo, donde están siendo mordidos constantemente por las serpientes. Y que quién sabe cuántas tienen colgadas. Hermano, este no es el mensaje. ¿En qué es iglesia de liberación? No sé si estamos hablando de esto. Pero nos movió. Y dice el Señor Yeshua en Juan 8:44: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque están como hijos, obedeciendo todo ahí, ¿no? Y sigue: ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido homicida desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Más claro, más directo, no puede ser. Ahora, yo le toqué puntos, obvio no todos, pero usted sabe hasta dónde puede tener veneno de la serpiente, hasta dónde puede tener ADN de la serpiente,
por medio de la baba, por medio de, hablando espiritual. Solo usted sabe. Nada más usted. Hablamos, repito, en el mensaje con pastores el sábado y decía, hay tres maneras de comprobar la presencia del Eterno en nuestras vidas. Uno, por medio del carácter. Dos, por medio del testimonio. Y tres, por medio de los frutos. Fruto hablo de humildad, amor, padecimiento, no todo con sus ramas. Ahí está. Entendamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Yahshua llega a nuestro espíritu humano. Y ponemos el alma. Como Pablo dice, miserable de mí, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso hago. Está luchando a nivel cuerpo y espíritu. A nivel alma es la que tiene que santificarse. Dejarla santificar por el espíritu. Pues el demonio empieza por el cuerpo. Deleítese, 5 ventanas. Una de las más fuertes es la falta de sujeción y la falta de sumisión a Dios, a las autoridades, a la palabra. Muchos hacen lo que quieren y no a donde quieren. Mucho cuidado, porque no hay cobertura cuando no hay sujeción y sumisión. Yo les voy a morder la serpiente. Es más, ya la traen. Porque Lucero nunca se sujetó. No se sujetó. Ya lo que perdió. Sujetarse es me sujeto a las normas leyes. Y sumisión, mansedumbre, manso, para vencer el orgullo. Es necesario. Y de esto hay muchísimo a nivel familiar, a nivel trabajo. No se diga a nivel de iglesia. Es donde viene la traición. Todo lo que usted haga lo tiene que decir antes, para que sobre por usted se lo autorice y vea si es o no es de Dios. O si quiere meterse el nido de víboras, métase. Es necesario. Y ahí le va. Perdón, raro es eso de ahí le va. Pero bueno, ahí le va. El antídoto. Hechos 28:3, regresamos y terminamos. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, es la rama de Moisés. Es la rama que abrió el mar, que representa la vara. Es la vara de, en ese momento, de Pablo. Porque esa vara encendió otro fuego que no soportó la víbora. Y él, la rama de poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo, el que ha recibido al Señor Yeshua, tiene la rama, tiene la vara de poder, que es un antídoto contra la serpiente. Amén. Amén. Hechos 28:3 dice, el fuego que provoca esta rama o esta vara es un fuego destructor en contra del mal, es un fuego, ¿verdad?, consumidor. La Escritura habla de la presencia del Espíritu Santo como fuego también que cae del cielo con Elías, como las lenguas de fuego en el día de Shavuot, Pentecostés, y por ahí habla del fuego en diferentes aspectos. El fuego de Dios destruye a la serpiente, y lo dice Apocalipsis, que será lanzado al lago de fuego y azufre. Amén. Hemos de buscar ese poder en la rama, hemos de buscar que genere ese fuego donde la serpiente huya de este fuego, y aun cuando se cuelgue de nosotros, y aun cuando nos muerda, dice la Escritura que estos se asombraron. Dicen, él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos esperaban que se inflamara, que se muriera, que se cayera, pero no le pasaba nada, absolutamente nada, porque el que tiene el Espíritu Santo tiene la vara del poder y tiene el fuego destructor en contra del mal. Amén. Y todavía más, cuando dice del 4 al 6 que vieron que la víbora colgaba de su mano, entonces dice, y este hombre queda homicida y no le pasa nada. El que tiene el Espíritu Santo tiene el antídoto, la sangre del Cordero, y el que tiene la sangre del Cordero tiene protección. Amén. Tiene cobertura. Y dice aquí que este hombre, sacudiéndose la víbora, la mandó al fuego. ¿Sí?
sacúdase. Hay que sacudirnos nuestra víbora de acá, del cerebro, la víbora de las manos, la víbora usted sabe de dónde. Hay que sacudirla, enviarla al fuego. Amén. Esa es la diferencia. La serpiente le va a morder, va a haber un antídoto. Se le va a colgar y usted se la va a poder. Sáquese de aquí. Y usted sabe qué puede ser. Y le va a llegar y tal vez llegue a morderle, pero tiene el antídoto. Tal vez se le llegue a colgar, tiene la autoridad de sacudirla. Pero si la deja ahí colgadita, así. Al rato va a tener un collar de víboras, un nido. Y Lucas 10, 17 al 17, habla de la siguiente manera para quien tiene a Yeshua, para quien tiene el Espíritu Santo. Se lo voy a leer. Hay otro texto, pero como dicen que no es en el original, entonces este sí. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Repita conmigo después de mí: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nosotros decimos amén. Aleluya. Padre, tu palabra se ha compartido. En medio de quien la cree exagerada, en medio de que crea que no está de tanto, te suplicamos, Señor, que todo espíritu de incredulidad, de conformismo, sea retirado. Que en las áreas en donde cada quien sabemos, primero, no creyendo que sean serpientes o existe una mordedura con veneno y transferencia de esa naturaleza, fortalécenos, ayúdanos a no caer en esa debilidad. Segundo, Padre, si hay alguien que sabe, que puede entender que por tanto tiempo y tantos años, y que lo que tiene es una posible mordedura o aún colgando una serpiente, en este momento te pedimos, Señor, que pueda sacudirla, que pueda quitarse ese veneno, esa baba, ese ADN de la naturaleza, de los demonios que le puedan estar controlando, y tome la autoridad del poder de la vara, el fuego consumidor, tenga tu cobertura y esa autoridad contra las serpientes, solamente con el antídoto, el único que puede dar la libertad de cualquier persona en esta condición, que es recibir a Yahshua en su corazón, en su vida, espíritu, alma, mente, como Señor Salvador, pedir el perdón y permitirle y pedirle que entre y haga la obra limpiadora, redentora, de libertad, de salvación de su alma, y la serpiente se retire, se aleje total, completamente, se rompa toda maldición y tenga la salvación de su alma con la pureza de la sangre del Cordero de Dios, en su sangre actuando, limpiándole su alma, su espíritu, y tenga la vida eterna. Amén. Amén. Si hay alguien que nunca le ha dicho: Señor, aquí está mi vida, he entendido el mensaje, tal vez tenga veneno, tal vez no, tal vez sea solo algo que me está controlando. Cualquiera que sea la manera, aunque no sienta mordida, es la necesidad de entregarle nuestra vida.
Estamos entregados al gobierno normal de un país. Estamos entregados a un gobierno de un trabajo, al gobierno tales de amigos, al gobierno de familias que prevalecen y imponen, al gobierno de la imposición. Pero el mejor gobernador, director, amo, al que le podemos entregar nuestra vida para bendición, no para maldición, es a Yeshua, el Cordero de Dios. No hay más. Si alguien siente esto, yo que veo a algunas personas, solo levante su mano y diga: aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, Dios les bendice. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Aún como creyente, solamente usted sabe si trae algo colgando ahí, o esa mordidita para que el Señor saque ese veneno, lo expulse. Todo esto provoca también enfermedad. En mucho esto es causa. En mucho es normal, hasta por virus, bacterias, y en mucho es normal por descuido del cuerpo. Pero la Biblia dice que no solo salva, sino que también por sus llagas somos curados. Amén. Si quieres hacer oración, repita conmigo: Padre, en este momento, quienes te recibimos en nuestro corazón, declaramos que en el nombre del Señor Yeshua renunciamos a la serpiente, a toda mordida, a todo veneno, a todo ADN, a toda naturaleza, transferencia, control, atadura, renuncio por el poder del Espíritu Santo a la serpiente, a las mordidas, a los demonios, y declaro, confieso que recibo en mi vida como mi Señor, mi Salvador, mi sanador, al Señor Yahshua. Entra, Señor Yahshua, a mi vida. Perdóname mis faltas. Y declaro que soy propiedad del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito eres. Amén.